Muy bien, vamos con otro tema. Estamos con don José de Chávez, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros y además ha sido viceministro. Bienvenido, gracias por estar aquí. Noches, sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien, hay más de un tema con el que me gustaría conversar con usted. Hoy día lo hemos citado para ver el tema de las fuentes de agua de Lima y Callao que están en riesgo por los proyectos mineros. Le voy a pedir explicación de eso, por favor, pero en algún momento me gustaría también hablar de lo que ha dicho ayer el presidente de la República, porque entre otras cosas ha mencionado el tema minero como un tema de desarrollo para lo que se viene en nuestro país, y creo que es clave poder ver ese tema también. Sin duda. Pero empecemos por las fuentes de agua, que están en riesgo. ¿Por qué están en grave riesgo las fuentes de agua de Lima y Callao? A ver, uno de los temas importantes que hemos tratado de subrayar ayer es precisamente esta preocupación de que justamente en esta zona donde se abastece de agua para Lima, como sabemos, Lima utiliza aguas del departamento de Junín, que son de la cuenca del Mantaro, y se produce un trasvase de aguas de la laguna de Marcapumacocha a través de un túnel, el túnel Cuevas, que se pasa el agua a la cuenca del río Rímac. Precisamente en esta zona, en el distrito de Marcapumacocha, en Junín, se está construyendo, se va a comenzar a construir una mina, la mina de Ariana, que está precisamente en este ecosistema hídrico, y como dice el estudio de impacto ambiental, mucho de las operaciones, por ejemplo, los depósitos de relaves están o van a estar a 50 metros del túnel. Entonces, sin duda, es una zona de mucho riesgo, y esto que nos puede preocupar a los que trabajamos los temas ambientales. También hemos subrayado una carta que el gerente general de SEDAPAL le envió al Ministerio de Energía y Minas hace ya algunos meses, señalando su preocupación por este tema. Voy a citar textualmente lo que dice el gerente general, donde señala que se encuentra esta zona, este depósito de relaves de la mina Ariana, se encuentra en una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades, y estoy leyendo textualmente, las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel. Es decir, si se produce una situación de emergencia, el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima, es decir, para 10 millones de personas que habitamos en Lima, estaría en riesgo. Esto se suma a lo que hace algunos meses ya habíamos señalado sobre este cerro de Tamboraque en el distrito de San Mateo, que es un depósito que efectivamente tiene años y que ya había la orden de reubicar el depósito de relaves. También estamos subrayando que el depósito de relaves no ha terminado su reubicación y que hay una acción de amparo que le ha dado un juzgado de Lima a la empresa y se ha paralizado. Entonces, esta situación... ¿Sabe cuándo eso nos va a causar problema? Perdóneme que lo interrumpa, señor de Chávez. Cuando nos friegue el agua para todos. Porque ese tema que usted nos dice tiene, no sé, ¿cuántos? ¿10? No, Tamboraque tiene por lo menos una década, sí, pero sin duda. Fácilmente. Sin duda alguna, yo me acuerdo que de ese tema hemos llamado la atención 20.000 veces y no hacen nada. Y no hacen nada. Y además la empresa tenía la obligación ya de reubicar el depósito de relaves en una zona con mayor seguridad, y lamentablemente con una ordenanza del Poder Judicial, ya sabemos cómo opera muchas veces el sistema de justicia en el país, bueno, se ha paralizado esta reubicación. A eso hay que añadirle este tema de la construcción de esta mina de Ariana. Y el otro tema que preocupa, y también lo señala el gerente general de SEDAPAL, es que la empresa que va a desarrollar este proyecto, que es una empresa que se llama Southern Peaks Mining, es una empresa que tenía operaciones en el departamento de La Libertad, la unidad de Quirubilca, y que no terminó un plan de cierre y lo dejó la mina abandonada. Esta mina ha sido ocupada por mineros informales y han provocado todo un desastre ambiental. Es decir, no solamente es la preocupación de la ubicación del proyecto minero, sino también los antecedentes de esta empresa lo que nos preocupa. ¿Y se le permite, bajo esos antecedentes, trabajar con total libertad? Lamentablemente su estudio de impacto ambiental ya ha sido aprobado y la autorización para comenzar la construcción... Esa es otra que no entiendo, don José Chávez. ¿Cómo le pueden aprobar si el estudio de impacto ambiental mismo señala que su depósito de relave está a 50 metros de este tema del agua, por lo que usted me dice? Son temas que realmente nosotros sabemos. La minería es una actividad importante, nadie desconoce lo gravitante que es la minería para la economía del país. Usted mencionaba al inicio que ayer el presidente ha anunciado el inicio de varios proyectos mineros, pero lamentablemente, así como se desarrolló una legislación para atraer inversión minera,
En paralelo no se ha desarrollado una legislación ambiental y no tenemos autoridades ambientales que tengan las suficientes herramientas políticas públicas para buscar esos equilibrios que un país con una riqueza geológica como el Perú necesita para que esta actividad se desarrolle con los mejores estándares ambientales. Pero ¿no? eso nos habla, ¿sabe de qué, José? De qué poca visión tenemos. Si este tema en Junín termina reventando y causando algún problema, si este tema en Junín realmente causa algún problema, eso va a desencadenar como una especie de cadena la reacción en otros lugares donde hay minas que pueden significar un desarrollo importante de dinero para el país. ¿O usted cree que si pasa algo en Junín, la gente de Arequipa no va a saltar? La gente de Amaría no va a saltar. La gente de un montón de lugares donde hay mina, todo el mundo va a decir, oye, no, acá también, miren, qué desgracia, todo, paremos carretera, paremos todo, paremos mina. Y de eso se va a aprovechar mucha gente que le encanta decir, mina no. Sin duda, y preocupaciones, digamos, legítimas, ¿no? Pero además, la historia de colapsos de relaves mineros no son historias de la minería antigua. Hace muy poco hemos tenido problemas de colapsos en La Libertad, en Quirubilca, hemos tenido problemas de colapsos en Huancavelica, y a nivel internacional ha habido una catástrofe en Brasil de una mina importante, precisamente porque la cancha de relaves colapsó. Entonces, colocar una cancha de relaves en una zona tan sensible, donde tenemos esta obra de ingeniería importante de trasvase de aguas para abastecer a la ciudad de Lima, lo menos que se puede decir es que se ha aprobado con mucha ligereza y que los estudios de impacto ambiental en muchas ocasiones son una suerte de saludo a la bandera, ¿no? A ver, voy a ser de repente un mal pensado, pues, ligereza. O sea, ¿podemos hablar de acá de incapacidad o que pese a darse cuenta aprueban estos estudios de impacto ambiental? Hasta hace muy poco, esto ha comenzado a cambiar, pero hasta hace muy poco, quien aprobaba los estudios de impacto ambiental era el propio Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. Es decir, la entidad que tenía como misión que la minería crezca, se desarrolla, al mismo tiempo era la que tenía que regular, fiscalizar y aprobar estos estudios de impacto ambiental. Se volvía medio blando, pues, así, ¿no? Un poco como poner el gato en el despensero, ¿no? Ahora, hay que reconocer que esto ha comenzado a cambiar. Hoy en día existe un organismo que se llama el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que forma parte, es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Entonces, este organismo va a comenzar, ya ha comenzado, dicho de paso, a aprobar estudios de impacto ambiental, y esperemos que de esta manera comience a cambiar y los estándares y las exigencias, y además el rol de fiscalización que tienen que tener, por ejemplo, Sinermin, el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que hace algunos años con una ley que se llama la 30230, que se aprobó en julio del 2014, perdió facultades de control, de regulación, de fiscalización, sean los organismos que tengan la capacidad para controlar de mejor manera las cosas, ¿no? Necesitamos organismos ambientales con mayores capacidades, con mayor fortaleza, para construir esos equilibrios que están haciendo falta. Nadie está diciendo que no haya minería. La no, minería eso sería un absurdo decir que no haya minería. Pero necesitamos pero hay que hacerlo bien. Minería con los mejores estándares ambientales, con instituciones fuertes que tengan capacidad de regulación. El propio presidente de la República ha hablado de minería, pero de minería responsable. Y él ha señalado, bajo ese tema subrayado, de minería responsable. Sin duda. Esto que usted nos cuenta no es responsable. Yo creo que no es responsable. Y además, yo creo que también pone sobre la mesa de discusión la necesidad que en el país comencemos a hablar de una política que la necesitamos a gritos, más aún en un país con importantes recursos naturales. Comenzar a ordenar el territorio. Es decir, un país como el Perú necesita discutir en serio y a fondo, con rigor, donde sí debería haber minería, pero también discutir dónde no debería haber minería. Entonces, en zonas tan sensibles, en ecosistemas que prestan servicios ambientales tan importantes como es yo digo, nos interesa que ahí se desarrolle minería, ¿no? Hoy en día, así como todos los meses se calcula cuánto la economía ha crecido, hoy en día se hablan de otros tipos de indicadores. Hay un índice que se llama el índice de degradación ambiental. Y alguna vez el Banco Mundial hizo un cálculo que en el Perú, por degradación ambiental, perdíamos el 4% del Producto Bruto Interno. Es decir, los economistas tienen que comenzar a aprender a restar, no solamente a sumar. Es decir, así como la minería aporta al Producto Bruto Interno de la economía peruana, bueno, los impactos ambientales tienen un costo. Y ese costo también se puede medir en términos económicos. ¿Cuánto le costaría al país que se produzca una catástrofe ambiental en esta zona? ¿Cuánto perdería a la economía peruana? ¿Cuánto perdería? ¿Qué tipo de colapso se produciría, por ejemplo, en la ciudad de Lima? Estamos hablando de la principal ciudad del país, 10 millones de personas que
en una situación de riesgo se vería afectada. Sí, ¿no? y la reacción sería, yo reitero desde mi modesto punto de vista, en cadena. Sin duda, sin duda. Sería en cadena. Y lamentablemente con razón, ¿no? Sí, y esta es la última pregunta sobre este tema, porque quiero que usted me explique sobre lo que ha dicho el presidente de la República ayer. Pero, ¿por qué a tan pocos especialistas les gusta hablar del mapa de productividad? Yo recuerdo, inclusive este año y el año pasado, haber preguntado mucho hasta que me cansé de preguntar, porque la gente no hace caso, o desde el gobierno no les importa, o debe ser muy difícil, no entiendo, pero yo entiendo que muchos especialistas, he visto hablar a varios, tengo la oportunidad de haber ido a Desan a ver a varios especialistas y hablan de este mapa, de decir, aquí se hace minería, aquí se hace agricultura, aquí el desarrollo es turístico, aquí el desarrollo de este tipo de cultura, para tener un orden, ¿no? ¿Por qué es tan complicado? A ver, en primer lugar, yo creo que la economía peruana ha sido una economía que históricamente y lamentablemente seguimos siendo una economía tremendamente dependiente de los recursos naturales. Y sobre todo somos una economía vinculada a la minería, ¿no? Digamos, eso no está mal. El gran problema que tenemos es que nuestra matriz productiva es sumamente dependiente de los metales. Y deberíamos apostar por una matriz productiva diversificada. Todas las economías que han logrado salir de esta suerte de la trampa del ingreso medio es porque apuestan por construir una matriz productiva que sea diversificada. Ahora no solamente se habla de una matriz productiva diversificada, sino de una matriz productiva diversificada y sostenible. Hay que incorporar esta variable ambiental. Es decir, cuando hablamos de productividad, tenemos que apostar por una productividad diversificada y por una productividad sostenible. Y tenemos un territorio que además es megadiverso. El Perú es un país amazónico, tenemos ecosistemas muy importantes. Fíjense lo que está pasando en Madre de Dios. Madre de Dios es una de las 7 zonas en el mundo con mayor biodiversidad en el planeta. Y estamos dejando todos los días, porque cada vez crece más la minería informal, la minería ilegal. No solamente hay que hablar de la minería legal, sino también de la informal. Y se está destrozando esa zona que es una de las joyas del país, ¿no? Entonces, mientras no entendamos que tenemos que apostar por una economía y una matriz productiva diversificada, pero que al mismo tiempo sea sostenible, en pleno siglo XXI, si no incorporamos la variable ambiental, estamos hablando de la economía del siglo pasado, ¿no? Si no apostamos por eso, nos vamos a seguir, digamos, en esta suerte de dependencia y de crecimiento cada vez que los precios internacionales nos favorecen, pero cuando se caen, entramos en situación de declive, ¿no? Quiero que me explique, solamente con esto cierro, atención limeños, somos 10 millones, podemos quedarnos sin agua, es serio esto que nos trae don José de Chávez, podemos quedarnos sin agua, y si es que Dios no quiera, ocurre este tema, y nos quedamos sin agua, solucionar el problema va a ser recontra complicado. No va a ser un tema que ya, no se preocupen que en 24 horas solucionamos el problema. No va a funcionar así, así es que hay que ponerle ojo hoy. Miren que se lo estamos diciendo 13 de diciembre de 2018. El presidente ha hablado de varios proyectos, supuestamente proyectos con responsabilidad, esperemos que sea así porque nos interesa tener proyectos responsables de minería en el país para un próximo crecimiento de más del 4%, que es lo que supuestamente vamos a tener este año. ¿Qué piensa usted? A ver, el presidente ha nombrado efectivamente 4 o 5 proyectos, que son proyectos que ya tienen estudio de impacto ambiental aprobado. Algunos de ellos además ya están en fase de construcción. No hay que olvidarnos que el presidente viene de una región vinculada a la minería, Moquegua. Él fue uno de los líderes, cuando estaba de gobernador regional, del logro de un acuerdo entre la población de Moquegua y el proyecto Quellaveco, que pertenece a una empresa minera anglo-sudafricana, Anglo-American, ¿no? Entonces, este proyecto ya está en proceso de construcción, pero al margen de ese proyecto hay otros más, Mina Justa, está Michiquillay, es decir, hay un paquete de 4 o 5 proyectos que quizás no son de la talla que han tenido proyectos como la ampliación de Cerro Verde o el proyecto Las Bambas en Apurímac, pero son proyectos que van a dinamizar, creo yo, la economía del país, y que ya están, repito, en fase de desarrollo. Hacia el 2021, 2022 vamos a ver varias de esas minas ya en operación y actualmente están en fase de construcción, que es la fase, además, el momento en el cual se solicita y es necesario mayor mano de obra, ¿no? Y sobre todo mano de obra local. Ahora, siempre la incertidumbre que queda es que si eso va a ser suficiente para que la economía peruana
crezca de manera a tasas significativas y sobre todo que ese crecimiento produzca empleo, ¿no? Y empleo de calidad. La minería no es un rubro que produce gran cantidad de empleo. La minería no es una actividad productora de empleo. En el momento que produce mayor empleo es en la fase de construcción, pero cuando las minas ya entran en producción, ya no producen empleo. Le pongo un ejemplo. Las Bambas en la etapa de construcción produjo más o menos 18.000 puestos de trabajo. Ahora en fase de producción, 3.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la minería ocupa más o menos el 1% de la población económicamente activa, ¿no? No es una actividad que demande empleo, es una actividad intensiva en tecnología y otros aspectos. Entonces, vuelvo al tema que conversábamos hace un momento. Digamos, está muy bien que hayan nuevos proyectos mineros, pero pensar que la economía peruana va a seguir dependiendo de la minería creo que es un error. Y me imagino que en este plan de competitividad que el presidente también ha presentado, se esté pensando en una economía mucho más diversificada. Además, ¿no? Cuando hablamos de minería responsable, y con eso termino, José Chávez, hablamos de minería responsable ambientalmente, inclusive tributariamente, ¿no? Porque digamos que no todas las minas son bien responsables a la hora de pagar, ¿ah? No, y además han habido años en que la autoridad tributaria del país, la SUNAT, le ha estado devolviendo más impuestos de lo que las empresas mineras aportaban al país, por un tema que se llama devoluciones, saldos a favor del exportador, que es un tema de discusión, y es verdad que las empresas mineras han tenido enormes beneficios tributarios, todos esos beneficios tributarios deducibles del impuesto a la renta, que es el principal impuesto que pagan las empresas mineras. Entonces, la idea es que haya minería que sea responsable socialmente, que sea responsable ambientalmente y que paguen los impuestos que deberían de pagar, ¿no? Y que tengan una actuación estratégica en cuanto a la sociedad que los rodea, ¿no? Para que eso que ¿cómo lo llaman? La aprobación social. La licencia social. Licencia social, que es un invento en realidad, no sé quién creó eso, pero que en la práctica sí significa la posibilidad de interrumpir proyectos importantes. Sin discusión. No hay que olvidarnos que la minería no se desarrolla en territorios vacíos. Ahí hay poblaciones, comunidades campesinas, pueblos indígenas que tienen derechos que deben ser respetados. Sin duda alguna. Don José Chávez, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por haber estado en el programa, señores. Son las 9:30, nos vamos al corte, regresamos con sus llamadas y el bloque deportivo. Ya venimos.